Hola hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, niños y niñas que están ahí en casa, que el Señor les bendiga. Vayan preparando su corazón para recibir la palabra, pero antes de ello quiero seguir y recomendarles que se sigan cuidando del COVID, todavía no termina, y también se sigan cuiden su vida espiritual leyendo la Biblia y orando todos los días. Quiero avisarles también que en unas 2 o 3 semanas ya estaremos volviendo a congregarnos, porque creo, hoy que tuve junta con los pastores de Comisión Centros Cristianos, se habló de eso precisamente y se habló acerca de que es posible que mañana o pasado mañana ya nos pongan en semáforo verde y entonces vamos a poder volver a reunirnos. Así es que prepárense, estas 2-3 semanas que nos quedan antes de volver a congregarnos van a servir para que los hermanos que están trabajando en la construcción del templo terminen de poner la techumbre. Una vez puesta la techumbre, vamos a poner la instalación de la luz, y puesta la instalación de la luz, vamos a quitar la lona, todos los tubos que están sosteniendo la lona, los alambres que están sosteniendo la lona, y vamos a poder regresar ese domingo gozándonos y alegrándonos porque ya tenemos techumbre del templo. Es una cosa hermosa, yo lo veo aquí, hermanos, para mí me emociona mirar hacia arriba. Precisamente hoy vino un hermano de Calacuaya y nos decía, ¡ay, qué hermoso está! Hermosísimo. Y entonces, pues hermano, hermana, quiero que se vayan preparando porque dentro de 3 semanas, a más tardar, ya estaremos reuniéndonos en domingo de 10 a 12 del día, con cubrebocas y tomando las medidas que sean necesarias para que no haya ningún contagio. Así es que el Señor les bendiga, prepárense, gócense y alégrense porque vamos a volver a reunirnos para alabar y adorar el nombre de Dios juntos. El tema que les voy a compartir hoy le puse como título El remanente de Dios. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti como lo he hecho siempre, porque reconozco que tú eres real, que tú eres verdadero, porque creo que tú eres real, porque creo que tú eres verdadero, porque te creo a ti y creo en ti, Señor, y a tu palabra. Y hoy oro a ti suplicándote que me respaldes con tu Espíritu Santo y que obres con tu Espíritu Santo, ministrando al corazón de cada uno de tus hijos que están ahí en casa. Ministralos, Señor, ministralos de tal manera que cada uno de ellos busque cada día y luche cada día contra el diablo y contra los deseos de su carne para estar y ser parte del remanente de Dios y no parte de la multitud que se aparta de tu palabra y que apostata de la fe. Ora a ti, Señor, para que cada uno de tus hijos y de tus hijas que reciban esta palabra quede bien grabado en su corazón el ser parte de ese remanente de Dios, de ese grupo de hombres y mujeres fieles a ti, fieles a tu palabra, a pesar de la plaga del COVID-19, a pesar de las plagas, de las hambrunas, de las tempestades, de los problemas, de las pruebas. Sean fieles a ti y a tu palabra y sean tomados en cuenta y sean considerados como el remanente de Dios y no la multitud que se pierde. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El remanente de Dios. ¿A quiénes les podemos aplicar este título? El remanente de Dios. Al pueblo de Israel, a los que a pesar de las plagas, los cautiverios, las guerras, las hambrunas, a los que a pesar de que la mayoría apostataban de la fe, siempre había un grupo que se mantenían fieles a Dios y su palabra. Así se les llamaba a los israelitas que sobrevivían a las calamidades, guerras o cautiverios y se mantenían fieles a Dios. Hoy en día se le puede llamar también a los cristianos, a los que a pesar de la plaga del COVID-19 y al tiempo sin congregarnos y a la apostasía actual y problemas que llegan a enfrentar, sus congregaciones se mantienen fieles a Dios y su palabra. De acuerdo al diccionario bíblico, la palabra remanente
significa lo que queda. ¿Lo que queda de qué? Lo que queda de un ejército, de un pueblo después de una guerra, después de una plaga, después de ser cautivos, como les sucedió al pueblo de Israel, los cuales fueron llevados cautivos durante 70 años a Babilonia, debido a sus pecados. Y entre los cautivos hubo quienes fueron y eran fieles a Dios, como el profeta Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías. A Daniel lo echaron al foso de los leones, a sus 3 amigos a un horno de fuego, estando cautivos en Babilonia, y los echaron a los leones y al horno de fuego por ser fieles a Dios. Entre los cautivos estaba Esdras, conocedor de la ley de Dios. A todos estos se les puede considerar remanente de Dios, porque fueron los que quedaron sin transgredir los mandamientos de Dios a pesar de estar de esclavos. Esdras fue uno de los sobrevivientes y junto con otros que regresaron a Jerusalén después de la cautividad, a estos que quedaron y regresaron se les consideró remanente. Entonces a los fieles de Dios y su palabra, como Esdras, Ananías, Misael, Azarías y Daniel, se les consideró remanente de Dios, porque fueron fieles a Dios en medio de un pueblo apóstata. Y a los que regresaron de la cautividad junto con Esdras, se les llamó remanente. ¿Por qué? Porque Dios les permitió regresar a Jerusalén, como lo dice la Biblia en el libro de Esdras capítulo 9, versos del 13 al 15. Repito, a estos que regresaron de la cautividad y fueron fieles a Dios, se les aplica el título de remanente de Dios. Vamos a ver qué dice Esdras 9, versos del 13 al 15. Dice así: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. En su oración, el sacerdote Esdras reconoció que debido al pecado habían estado viviendo como esclavos durante tanto tiempo, pero ahora se les permitía regresar. A esos que quedaron les llamó remanente, y yo les llamaría en este tema el remanente de Dios, porque fue a los que Dios les permitió regresar de la cautividad, y una vez que sufrieron estando cautivos, pues regresaron arrepentidos y con el propósito de ser obedientes a Dios y de ser fieles a Dios. A esos que regresaron de la cautividad y se mantuvieron fieles a Dios estando como cautivos, así como lo fue Daniel, como lo fue Esdras y sus otros amigos, así a ellos se les llamaba el remanente de Dios, pues también se les llama remanente de Dios a todos los que regresaron de la cautividad y con el propósito de ser fieles a Dios y no volver a cometer el error que cometieron, por el cual fueron llevados cautivos a Babilonia. Con esta predicación quiero animar a todos los que sean o son parte de un remanente de Dios, y sea grande o chica la congregación,
Hoy puede estar llena y mañana casi vacía, o se puede mantener llena, pero no serán los mismos congregantes de siempre, van a ser nuevos, pero siempre quedará un pequeño grupo que estará trabajando con el pastor en turno y con Dios siempre. A ese o a esos pequeños grupos les llamaremos él o los remanentes de Dios en cada congregación, y siempre lo sabrá. Siempre en medio de una congregación grande, siempre habrá grupos pequeños o no muy pequeños que se mantendrán fieles al Señor, fieles a su palabra, viviendo en santidad, colaborando con Dios y con los pastores en sus congregaciones. A esos les podemos llamar y poner el título de este tema, el remanente de Dios. Objetivo de este tema, hermanos, que todos seamos parte de ese remanente de Dios, que todos seamos fieles a Dios y su palabra, que a pesar de la pandemia y todo lo que tengamos que enfrentar en el presente o futuro, seamos fieles a Dios y su palabra, y seamos santos y seamos felices. O sea, Dios nos dio su palabra no para que estemos de agüitados, de aburridos, de amargados. No, Dios nos dio palabra para que seamos felices sin necesidad de andar en el pecado. Y Dios quiere que seamos parte de ese remanente todos, porque esos son los que van a disfrutar de las bendiciones que Dios les da a los fieles y van a ser felices. Ese es el objetivo de este tema, que sean felices siendo parte del remanente de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. A partir del momento en que Jesús inició su ministerio, grandes multitudes le seguían o se juntaban alrededor de él para escuchar la palabra de Dios. Y también antes de la pandemia, grandes multitudes, millones se juntaban para escuchar la palabra. Y cualquiera podría decir, ¿cuántos seguidores tiene Jesús? Y sin embargo, al pasar el tiempo podemos ver que se siguen reuniendo multitudes para escuchar la palabra de Dios, pero cabe señalar que no son los mismos que se reúnen de hace 15, no son los mismos que se reúnen los de hace 20 años o 30 años o 40 años. Ya son otros, ya no son los mismos de hace 15 o 20 o 30 o 40 años. Y sin temor a equivocarme, en ninguna congregación son los mismos de hace 15, 20 o 30 o 40 años. Aquí en esta congregación ya no son los mismos que empezaron hace 19 o 23 años. ¿Por qué pasa esto? Porque así como sucedió con el pueblo de Israel, así pasa y pasará con cada congregación. Ejemplo, en los tiempos del profeta Elías, de todos los miles de judíos, él creía que era el único fiel a Dios y su palabra. Y se lo dijo a Dios. Y en la primera carta a los Romanos, en el capítulo 11, verso 4 y 5, dice: ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. El profeta Elías creía ser el único fiel a Dios en aquel tiempo y creía estar solo, como podría estar sucediendo hoy en día algunos pastores. Y sin embargo, Dios nos podría estar hablando hoy diciéndonos: no están solos ni son los únicos fieles a mi palabra. Me he reservado a muchos que son fieles y lo único que están esperando es que se vuelvan a congregar para servirme a mí, como lo dice la carta a los Romanos capítulo 11 verso 5. Dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. También en este tiempo quiere decir
que así fue, así es y así será. Siempre habrá un pequeño grupo de judíos que serán fieles a Dios y su palabra. Y también en todas las congregaciones, de acuerdo al contexto, siempre habrá un buen grupo que se mantendrá fieles a Dios y su palabra. Y no lo quería decir, pero lo tengo que decir, porque así está escrito. Solo los fieles a Dios y su palabra serán salvos. Hablando acerca de los hebreos, dice la carta a los Romanos capítulo 9, verso 27. Léalo usted en la Biblia, traducción Reina Valera, que está en la pantalla. Yo se lo voy a leer en la nueva traducción actual, que dice: además, el profeta Isaías dijo acerca de los israelitas: aunque los israelitas sean tantos como los granos de arena en la playa, solo unos cuantos serán salvados. El apóstol Pablo, recordando lo que dijo el profeta Elías, dice que solo el remanente será salvo. Remanente significa lo que queda, y lo que queda es ese pequeño grupo de gentes obedientes a la palabra de Dios del pueblo de Israel, y remanente. Y remanente también se refiere a los cristianos obedientes, como lo dije hace un momento y de acuerdo al contexto. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo y está escrito en el libro de Mateo capítulo 7, verso 21. Ahí Jesucristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así como leímos que no todos los del pueblo de Israel iban a ser salvados, sino solamente un pequeño grupo que es el remanente. Así también en las iglesias, quisiera creer que todos van a ser salvos, pero la Biblia dice que no es así. Solamente van a ser salvos los que sean parte de ese remanente santo, los que sean parte de ese grupo que se mantenga fieles al Señor y a su palabra. Solamente van a ser salvos aquellos que caminen en santidad, porque escrito está que sin santidad nadie verá al Señor. Y Jesucristo dijo: muchos dirán Señor, se los voy a volver a repetir. Mateo capítulo 7, verso 21, dice, Jesucristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así fue, y así es, y así será, hermanos. Como en el pueblo de Israel siempre habrá un remanente, que son los que quedan de muchos que fueron. Así también en todas las congregaciones siempre habrá muchos que escuchan la palabra de Dios, pero no todos perseveran, como lo es hoy en día debido a la pandemia. Algunos se fueron o se van a ir a otras congregaciones, pero muchos se van a apartar. No todos serán obedientes bajo estas circunstancias. Solo habrán un pequeño grupo que sí perseverará. Esos son los que quedan y se quedan y son obedientes, son fieles a Dios y su palabra. Esos son el remanente de Dios. Los que quedan después de una guerra o una prueba o una catástrofe o una pandemia como el del COVID-19, son los que colaboran con Dios en las congregaciones donde se reúnen, y así serán hasta que llegue el fin. Porque escrito está: los que perseveren hasta el fin serán salvos. Esa es una de las características, hermano, hermana. Esa es una de las características del remanente de Dios, que perseveran en todo lo que Dios manda.
como lo dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 13, verso 13, que dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta fue y es y será una de las principales características de los que pertenecen al remanente de Dios. Aunque el mundo los odie, los que son parte del remanente de Dios perseveran confiando en Dios hasta que se mueran o llegue al fin. Como lo dice, repito, Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Creo yo que ustedes y yo somos parte del remanente de Dios, por lo cual debemos de perseverar. ¿En qué debemos de perseverar? En la oración. Yo no sé cuántos ya bajaron los brazos y debido a la pandemia han dejado la oración, y no debe de ser así. Tiene que retomar la oración para que usted pueda verdaderamente ser parte del remanente de Dios y ser feliz y asegurar su estancia en el futuro, en el cielo. Pero tiene que perseverar en la oración, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice ahí: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así es que el remanente de Dios son aquellos que perseveran hasta el fin y que perseveran en este primer punto, en la oración. Debemos de perseverar también en la sana doctrina. Como está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es que los que son del remanente de Dios son los que oran todos los días, los que oran siempre, pero también son los que perseveran en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. Debemos de perseverar también en hacer el bien a todos, en especial a los pobres. En la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Así es que debemos de perseverar de acuerdo a este versículo de la Biblia en bien hacer. ¿Eso de qué nos habla? De dedicarnos a hacer el bien siempre a toda la gente, en especial a los pobres. Vamos a ver otro punto acerca de los que pertenecen al remanente de Dios. Debemos de perseverar en leer la palabra de Dios y ponerla en práctica, como lo dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 25. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 25. Permítanme. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 25. ¿Qué dice? Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así como los apóstoles, el profeta Sofonías nos da también varias de las muchas características de los que son parte del remanente de Dios.
En el capítulo 3 del profeta Sofonías, verso 13 dice: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. En otra traducción dice que los pocos israelitas que hayan quedado con vida no cometerán ninguna maldad, no mentirán ni engañarán a nadie, solo que vivirán en paz sin ningún temor. Aquí ya se nos especifica cómo fueron y cómo serán los que queden de todas las multitudes de gentes que oyen la palabra de Dios. En otras palabras, ¿cómo serán los que sean o son parte del remanente de Dios? Y en menos palabras, serán o deberán de ser santos en toda su manera de vivir o en toda nuestra manera de vivir. Todos aquellos que queramos ser parte de ese remanente de Dios, tenemos que ser santos, tenemos que perseverar en la oración, perseverar en la doctrina, perseverar en el hacer bien, perseverar en la lectura de la palabra, perseverar en dedicarnos a hacer el bien, si queremos ser parte de ese remanente de Dios. Repito, en menos palabras, ser parte del remanente de Dios, deberemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. No hay otra. Si usted no está es santo y no está viviendo de acuerdo a la palabra y aplicando la palabra a su forma de vivir, usted a lo mejor no es parte del remanente de Dios y por eso no hay bendición y por eso no va a ser feliz y por eso en el futuro no va a entrar al reino de los cielos. Es muy importante que entendamos lo que significa ser parte de ese remanente de Dios, porque no todos van a entrar al reino de los cielos, aunque digan Señor, Señor. Así como en el Antiguo Testamento hubo en medio de un pueblo quienes sobrevivieron a las catástrofes o cautividades, o quienes fueron fieles a Dios a pesar de que la mayoría no lo fueron, así como en el Antiguo Testamento hubo esos remanentes de Dios, también nuestro Señor Jesucristo dijo que siempre habrá un remanente, siempre habrá un pequeño grupo de gente que de verdad vivirá de acuerdo a la palabra. Y esos son los que la oyen o la leen y son los que la retienen y dan fruto siempre. Como está escrito en el libro de Lucas capítulo 8, versos del 4 al 15. Esto que vamos a leer es una parábola. Es la parábola de el sembrador. Y en esta parábola el Señor Jesucristo nos habla de mucha gente, pero nos dice al final quiénes son los que son parte de ese remanente de Dios, que van a ser felices, que van a ser bienaventurados y que en el futuro estarán en el cielo. Vamos a mirar Lucas 8, versos del 4 al 15, que dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra
y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Así es que, hermano, hermana, si usted tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está haciendo llegar a su vida para que sean parte del remanente de Dios y no nos engañemos pensando que pertenecemos a una iglesia muy grande y por pertenecer a una iglesia muy grande ya vamos a entrar al cielo. No, hermano, tienes que ser parte del remanente de Dios. Por eso dice aquí el versículo 8 al final: y el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 9: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son el remanente de Dios. Perdón, no dice así. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos son el remanente de Dios, los que quedan después de una multitud que escucha la palabra, pero solamente son el remanente de Dios los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí en esta parábola, aquí dice en esta parábola que una gran multitud vino a él, a Jesús, y Jesús les dijo a los primeros: ustedes son muchos los que oyen la palabra, pero algunos de ustedes, después de oír la palabra, dejan que el diablo les arranque la palabra, y por eso no creen y por eso no se salvan. Otros, los segundos, oyen y creen por un tiempo, pero cuando tienen algún problemita o prueba se apartan, no aguantan nada. Y otros, los terceros, oyen la palabra de Dios, pero luego se llenan de compromisos y se les despierta el deseo de tener dinero y los placeres del mundo, y no dan evidencias de que sean cristianos. Simpatizan, pero no dan fruto. Eso quiere decir que no son salvos, aunque ahí están en las congregaciones. Y de toda esa multitud mencionada en la parábola, en cuarto lugar, solo queda un grupo que son los que oyen y leen y retienen la palabra y dan fruto con perseverancia durante toda su vida. Así es el remanente de Dios, o pequeño grupo de los que sí son y serán salvos, de los verdaderos cristianos. Por esto es que las congregaciones están llenas, pero la gente no es la misma. Solo se quedan los pocos, el remanente de Dios, los que no mienten ni engañan a los demás, los que perseveran en la oración, los que perseveran en la sana doctrina, los que perseveran en el hacer el bien siempre y en especial a los pobres, los que perseveran en la lectura y la ponen en práctica, los que dan frutos de arrepentimiento, los que dejan de hacer lo malo y se dedican a hacer lo bueno. Así será
el remanente que yo llamé en este tema de Dios. Son los que quedan o quedarán siempre siendo fieles a Dios y dando siempre fruto de arrepentimiento, dejando de hacer lo malo y haciendo lo bueno siempre. El remanente de Dios son aquellos que han entendido con claridad que tienen que vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esos son los remanentes de Dios. Se pueden juntar multitudes y multitudes en las congregaciones, se pueden reunir en los estadios donde se hacen eventos evangelísticos, pero solamente el remanente de Dios será salvo. Solamente esos pequeños grupos de hijos y de hijas de Dios que se guardan en santidad, que toman la Biblia como su forma de vida. Entre tanta gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo, un día una mujer gritó emocionada al ver a Jesús y dijo: dichosa la mujer que te parió y te alimentó. A esto Jesús respondió: antes dichosos los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Estos son los que pertenecen al remanente de Dios, dice Lucas 11, versículo 28. Y Jesús lo dijo, dice Lucas 11, 28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Es importante ser parte de una congregación? Claro que sí. ¿Es importante oír y leer la palabra de Dios? Claro que sí. Pero es mucho más importante ser parte de ese pequeño grupo fiel a Dios y a su palabra. Y eso implica el ponerla en práctica, porque es la única forma de asegurar que nos va a ir bien. Por eso es muy importante ser parte de ese grupo llamado remanente de Dios, los que viven en santidad, los que perseveran en la oración, en la lectura de la Biblia, en el hacer el bien. Debido al amor que Dios tiene para con nosotros, creo que nos ha dado todos los medios y los ha puesto a nuestro alcance con el fin de que seamos felices en la tierra y asegurar nuestra estancia en el cielo. En conclusión, hermano, hermana, ser parte de esa gran multitud o de esa gran congregación es importante. Ser parte de los que escuchamos la palabra de Dios es importante. Ser de los que leemos la Biblia todos los días es importante. Pero es más importante ser parte de ese remanente, de ese pequeño grupo. ¿Por qué? Porque viven de acuerdo a la palabra. Por el hecho de que estos son los que viven bien en la tierra y estos son los que estarán con Dios por siempre, porque viven en santidad, porque han tomado la Biblia como su forma de vida, porque oyen la palabra y la ponen en práctica. Por eso es muy importante ser parte del remanente de Dios y no solamente ser parte de una gran congregación o de una gran multitud. Yo pregunto, hermano, hermana, ¿en qué grupo quiere estar usted? ¿En la multitud o en el remanente de Dios? Obviamente que en el remanente de Dios, pero para ser parte de ese remanente de Dios implica perseverar en la oración, perseverar en la lectura de la palabra, perseverar en dedicarse a hacer el bien, perseverar en la sana doctrina, perseverar en el buscar a Dios,
perseverar en ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque si no hay santidad nadie verá al Señor. Entonces hay que ser parte del remanente que yo le he llamado en este tema, remanente de Dios. Y para ser parte de ese remanente de Dios, tienes que ser santo, tienes que vivir en santidad, tienes que perseverar en la oración, la lectura, la doctrina, en el hacer el bien, en el dar frutos de arrepentimiento toda la vida. ¿En qué grupo quiere estar usted? Yo le quiero animar ahí donde está a que hagamos una oración y en esa oración le digamos a Dios en qué grupo queremos estar. Obviamente que todos queremos estar en el remanente de Dios. Y tenemos que buscar estar en ese grupo que le he llamado yo en este tema el remanente de Dios. Tenemos que buscar estar en ese grupo, porque es la única forma de vivir bien en la tierra y de ser felices, y es la única forma de asegurar nuestra estancia en el cielo. Pero ser parte de ese grupo implica disciplina, implica orden, implica leer la Biblia, implica orar, implica dedicarnos a hacer el bien, implica aplicar la sana doctrina, que es ser prudentes en todo y siempre. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor perdón si es necesario, porque si tú eres parte de una congregación y quieres ser parte del remanente de Dios, tienes que estar pensando en regresar a tu congregación para volver a congregarte y poder continuar con tu desarrollo espiritual y continuar alabando y adorando el nombre de Dios, viviendo en santidad. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Si quieres ser parte de ese remanente de Dios, revise si realmente está usted viviendo en santidad. Si no lo está haciendo, hágalo. Dios es bueno, Dios le ama. Si usted sabe que no está viviendo en santidad y que no está aplicando la palabra en su forma de vida, pídale perdón al Señor, pídale que Dios tenga misericordia, pídale que Dios se manifieste a su vida y le ayude y le fortalezca. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, después de compartir este tema relacionado con aquellos que han de ser parte de ese grupo al que le he llamado en este tema el remanente de Dios. Señor, para ser parte de ese grupo se requiere perseverar en la oración, en la palabra, en la doctrina, en el hacer el bien. Se requiere dar frutos de arrepentimiento y se requiere perseverar en ti, en tu palabra. Se requiere ser santo, Señor. Santo no es una forma de vida aburrida, no es una forma de vida amargada, es una forma de vida hermosa. Es una forma de vida de gozo y alegría, sin necesidad del pecado y la maldad y la perversión. Señor, en esta hora queremos pedirte que perdones a todos aquellos que queremos ser parte del remanente de Dios y que hemos pecado y que hemos hablado mal y que hemos mentido y que hemos robado y que hemos mirado cosas que no debemos de mirar, hemos pensado cosas y hablado cosas que no son buenas. Señor, ten misericordia
de aquellos que queremos ser parte del remanente de Dios y perdónanos y tómanos en cuenta dentro de ese grupo y bendícenos, Señor. Bendice a tus hijos y a tus hijas que están ahí en casa. Bendice a todos aquellos y aquellas que escucharon ese tema y que quieren ser parte de ese remanente del Señor. Tómalos en tus manos y bendícelos, protégelos, guíalos con tu Espíritu Santo y manifiéstate en aquellas necesidades que tienen tus hijos y de tus hijas. Manifiéstate, Señor, en nuestro hermano Brian que se está recuperando del COVID-19. Manifiéstate a él y levántalo con tu poder, restáuralo totalmente, Señor, para que él pueda glorificar tu nombre junto con su esposa, sus hijos, su papá, su mamá, su familia, Dios, en el nombre de Jesús. Y oramos a ti, Señor, por todos aquellos que están enfermos, contagiados del COVID, por todos aquellos que se fracturaron, se lastimaron en alguna parte de su cuerpo. Clamamos a ti por ellos, por esa sanidad en el nombre de Jesús. Y clamamos por todos aquellos que están contagiados del COVID. Clamamos que tú los sanes, Señor, que tú los fortalezcas, que tú los levantes como levantaste a nuestra hermana Patricia Cervantes y a su familia y los hiciste regresar a su casa. Así también clamamos porque ahora regresan con bien a su casa a todos aquellos que se contagiaron del COVID, Señor, y que son el remanente tuyo, Señor, que son parte de ese remanente fiel a ti y a tu palabra. Tómalos en tus manos, Señor, y bendícelos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. La paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Así es que busquen ser parte del remanente de Dios, no solamente ser parte de una gran congregación, no solamente ser parte de una gran multitud. No, hermano, hermana, sea parte del remanente de Dios, sea parte de ese grupo santo, de ese grupo que colabora con Dios y colabora con los servidores de Dios en la tierra, con el propósito de salvar almas y de ganar almas para Dios. Busquen ser parte de ese remanente. La paz de Dios sea con ustedes.